Ha sido, también nuestro compañero Johnny Orozco ha sido ponente en congresos internacionales, también es revisor de artículos científicos y pertenece a la red de bioingeniería y sistemas inteligentes de rehabilitación. También en este caso tenemos que es organizador de congresos internacionales. La carpeta de nuestro compañero Johnny Orozco es vasta en la parte de investigación, así que le pedimos que también aprovechemos al máximo esta capacitación que vamos a empezar desde el día de hoy, ¿no? Recuerden que van a existir algunas actividades las cuales van a estar enfocadas en este tercer módulo, que son de gestores bibliográficos, porque por lo que les pedimos de la manera más comedida que estén atentos, ¿sí? Entonces, no olviden que 15 minutos o 20 minutos antes de que finalice este webinar, que es a las 9 de la noche, estaremos enviando en este caso el formulario para la asistencia, ¿sí? Sin más, recuerden que esta videoconferencia, este webinar está siendo grabado, por lo que va a quedar en nuestro repositorio de nuestro entorno virtual de aprendizaje para que lo puedan revisar más tarde en el caso de los compañeros que no puedan asistir, ¿sí? Entonces, mi estimado Johnny, muchas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerte aquí en nuestra institución y en este caso presentando nuestro tercer módulo que es gestores bibliográficos. Gracias, Iván. Muy buenas noches con todos. Sí, bueno, ya me presentó Iván. Entonces, como mencionó, vamos a ver el día de hoy y mañana sobre gestores bibliográficos. Sí, entonces ya entremos un poco en contexto. Básicamente, los gestores bibliográficos no es más que son programas que nos permiten a nosotros crear una base de datos de las referencias o de estudios de investigaciones que ustedes estén realizando. ¿Sí? Ahora, para empezar con estas referencias, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas actividades. O sea, primero ver qué tipo de investigación vamos a realizar, con quién estamos relacionándonos, cuáles son las ventajas que tenemos nosotros, qué investigaciones, qué grupos, qué clubes que pertenecemos nosotros para empezar con este tipo de investigaciones. ¿Sí? Les recuerdo que un poco los gestores bibliográficos ya por lo general son para generar ya las citas dentro del texto y poner en la referencia. Vale recalcarles a ustedes que en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que estas referencias tienen que estar bien citadas para evitarnos el plagio que existe en los trabajos que realizamos. Esto incluye artículos científicos, libros, tesis, monografías, que igual nosotros vamos a un poquito más adelante a mencionar cuáles serían los de primarias, secundarias y terciarias que se manejan por lo general en este tipo de referencias. Las más conocidas dentro de los gestores bibliográficos, Mendeley, Sotero, ¿sí? Que se manejan mucho más fáciles y tienen un enlace que se puede comunicar ya sea con las páginas web o en este caso también con los documentos de Word. Entonces eso es lo interesante en este aspecto, que se manejan en las dos. EndNote me permite también manejar papers, DevWorks. Cabe mencionar que algunos de estos necesitan ser pagados, otros son libres o gratuitos, digamos así, con ciertas restricciones que nos permiten a nosotros utilizarlos de alguna manera en este aspecto. ¿Sí? Entonces, para empezar con esto de las citas, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero que, como les mencioné ya anteriormente, las redes o grupos multidisciplinarios de investigación que estamos manejando. Cabe mencionarles que, por ejemplo, los grupos multidisciplinarios son buenos en este aspecto, porque se cogen las cualidades de cada uno de ustedes y se hace una sinergia entre todos los que son de grupo. Se puede tener dentro de ellos, por ejemplo, hay grupos de investigación en este caso pertenezco también a uno de los grupos de investigación que son a nivel nacional, donde están ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, industriales, doctores, psicólogos, y por eso es que puse un poco sobre esto, estas imágenes que básicamente es una de las investigaciones que realizamos sobre prótesis y prótesis robóticas que se están realizando. Entonces ahí ustedes aprenden a manejar con muchas personas y con muchos elementos. Por ejemplo, tenemos que sacar incluso permisos bioéticos para poder trabajar con las personas y hacer análisis y algunos estudios con estos elementos que nosotros vamos a tener, siempre y cuando se permita precautelar la integridad de las personas. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, sí, cito y digamos así, invito a que todos ustedes se unan a grupos de investigación o se creen grupos de investigación multidisciplinarios, porque cada uno aporta con las experticias, con lo que son fuertes y nos pueden dar un apoyo para tener un bien común y en este caso terminar con una publicación científica de alto impacto y que sea reconocida. Básicamente,
Actualmente se maneja en la red Scopus, mejor dicho, o la indexación Scopus, que es una de las mejores, que se tiene y que están categorizadas en cuatro grupos, ¿no es cierto? Que son la Q1, Q2, cuartiles, Q3 y Q4. Sí, son cuatro cartiles que se manejan. Más abajito tenemos las de cielo, más abajito tenemos el Latin Dex Catálogo y más abajito son los que tienen registro ICBN, como son libros de memorias en congresos internacionales que se manejan mucho. ¿Sí? Entonces ese sería el orden con el que estamos teniendo y por esta razón es que se pone ahí que se es autor y coautor de artículos indexados de alto, mediano y bajo impacto. ¿Sí? Las investigaciones se modifican un poquito o se cambian ciertos aspectos para tener una exposición de todo lo que nosotros estamos manejando. De esta forma, tenemos que saber cuándo son trabajos de investigación propios, cuáles son los análisis que no existen todavía en el mercado, o digámoslo así, llamando en el mercado a todo el mundo de que tenemos nosotros de revistas a nivel mundial que se encuentran en las bases de datos que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El día de hoy vamos a manejar un poco sobre revisar las bases de datos que yo voy a tener, dónde podemos publicar, revisar bien las revistas si son buenas o son malas o no se encuentran indexadas y dónde podemos publicar. ¿Sí? Una vez que tengamos esto claro el día de hoy, vamos nosotros a ver mañana, que ya les voy a poner en el aula virtual, dónde descargarse para hacer una práctica básicamente con Mendeley. ¿Sí? Que es uno de los gestores bibliográficos que vamos a tratar. Podemos hacerlo con Sotero, pero vamos a dedicarnos a uno, bueno, porque ustedes saben que solo tenemos 2 días y para hablar incluso más adelante sería bueno que se genere uno sobre redacción de artículos científicos para poder hacer todo el trámite que se realiza, ¿sí? Desde la introducción, la parte que tenemos de metodología, la parte de resultados, conclusiones y ojo que después se hace el resumen. Básicamente, algunas personas piensan que primero se debe realizar el resumen cuando a la final el resumen es lo último que se hace. Si es bien cierto, es lo primero que se lee, pero es lo último que se realiza con el grado de investigación que se ha logrado tener en el artículo de investigación que esté realizando. ¿Sí? Entonces, bajo esto, les enseño un poquito sobre los grupos de investigación que se manejan, que se han manejado con la Técnica del Norte, con la Politécnica Nacional, con universidades de Colombia y en algunas participaciones que se han tenido y son, como ustedes ven, son grupos de muchas áreas que nosotros tenemos y que manejamos en este aspecto. Sí, actualmente también acá en el Instituto Cotopaxi estamos manejándonos ya con grupos multidisciplinarios para dar propuestas de nuevas investigaciones, generación de libros y artículos científicos que estamos manejando. ¿Sí? Bajo esta premisa, entonces, como les mencioné, nosotros tenemos las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Básicamente, en las primarias tenemos todo lo que son libros, artículos de publicaciones periódicas, antologías, monografías, tesis. Vale recalcar que en las fuentes primarias, por lo general, se encuentra una revisión más exhaustiva de todo el artículo. Estamos hablando de una revisión que se encuentre bien el sintaxis, que sea de impacto, que tenga trascendencia, que sean por lo menos 2 pares de revisores ciegos. ¿Qué quiere decir estos pares revisores ciegos? Se les envían los artículos o lo que ustedes estén escribiendo a unas personas expertas en el tema para que a ustedes les validen o les den una aceptación. ¿Sí? Claro que vale mencionarles que en este caso pueden aceptarles o no pueden aceptarles, que esto sucede muy común dentro de la investigación, ¿sí? Esto no es sinónimo de ponerse triste o ponerse así un poco preocupado, porque en algunos casos y cuando se entra en este mundo de la investigación, tarde o temprano algún artículo que no tenga mucha relevancia será negado, ¿sí? Ahora, lo interesante y el consejo que se les da en este aspecto es que uno puede ir, optar por una publicación Scopus de alto impacto que mencionemos del Q1, y si no, se baja a Q2, a Q3, a Q4 y así sucesivamente, dependiendo de la investigación que ustedes estén realizando, ¿sí? Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, por lo general que se realizan en fuentes primarias. Vale recalcar en esto de compilaciones o algunos que se llaman de revisión bibliográfica, son unos artículos también muy comunes que se publican y son muy interesantes y son citados muchos por los investigadores que realizan. ¿Sí? Vale recalcar que, por ejemplo, cuando son artículos de compilación, es importante mencionar que alguien nos dio haciendo el trabajo. O sea, por ejemplo, si quiero hablar sobre algo de robótica, hubo alguien que se sentó a buscar
unos 20, 30 artículos científicos, sacó una comparativa, hizo un estudio de esos artículos y me sacó un resumen, una referencia, me sacó datos o cuáles son las mejores opciones que están realizando. Sí, entonces en ese aspecto es bueno para mencionarles que se puede tener también esas comparaciones en fuentes primarias o son artículos de revisión, básicamente. ¿Sí? Entonces, ya en fuentes terciarias son documentos o resúmenes que sacaron. Entonces, son elementos que se pueden ustedes localizar, ubicar en la web y que por lo general en algunas ocasiones no tienen una revisión de paros ciegos o una revisión de expertos, pero se encuentra como digamos, una fuente o una datos verídicos que ustedes pueden analizar. ¿Sí? Otros datos que ustedes pueden generar son censos que se han realizado, ¿sí? Entonces, dentro de estos censos tienen muchas fuentes, tienen muchos elementos que van a manejar. Por ejemplo, aquí les puse aquí sobre la discapacidad y ustedes pueden ver sobre todos los tipos, ¿sí? O capacidades especiales que se llama física, ¿sí? De ahí también podemos ver de cuánto el porcentaje, qué personas caen. Y entonces estos datos me permiten a mí para saber por dónde voy a orientarme el dato que estoy haciendo en otra investigación, ¿sí? Como les mencioné, les expongo estas diapositivas y les estoy mencionando porque son uno de los trabajos multidisciplinarios que hemos realizado. Hay trabajos de industria, trabajos de pero este es un trabajo que es de impacto social, impacto médico, impacto ingenieril, y por esta razón también les menciono un poco, ¿sí? El grupo de investigación al cual todavía pertenezco, ¿sí? El de las pollas de AutoPro, y se maneja mucho en estos ambientes o en estos elementos que realizamos. Los datos experimentales, esto también, ¿sí? Ustedes cuando están referenciando, le ponen como cita o fuente autor, es por lo general cuando ustedes realizan ciertos ensayos, realizan ciertos estudios y ustedes pueden ver si funciona o no funciona, ¿sí? Hay datos experimentales que me sirven mucho cuando yo realizo algunas cosas manuales y hay otras cosas que realizo yo en programación. Se pueden utilizar programas como MATLAB, se puede utilizar SolidWorks, Inventor, ANSYS. Hay muchos programas de diseño en este aspecto que nos pueden ayudar mucho para lo que queremos nosotros realizar. ¿Sí? Cabe mencionar, ¿sí?, que ustedes cuando tienen que hacer estas publicaciones y van a hacerle que sea visible, digamos así, para el mundo de la investigación, tienen que ponerle o tienen que dar a conocer también si el programa se encuentra con licencia. Por lo general, se opta por utilizar o realizar con programas que sean open source, que esos son los más comunes de utilizar y los más fáciles de obtener en la web. ¿Sí? Por ejemplo, sí, MATLAB tiene licencia y si yo no tengo un poco para conseguir las licencias o si están en el entorno académico educativo, por lo general sí tienen esas licencias, si no se puede utilizar Python. Y entonces yo empiezo a utilizar opciones para empezar a escribir y evitarme ciertas, digamos así, problemas después de derecho de autor con algunas cosas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes realizan las investigaciones, primero empiezan a ver cómo funciona, qué es lo que se va a realizar. Por ejemplo, en las clases anteriores de los compañeros que dieron, dijeron un poco y fue muy interesante cuando hicieron que algunos se llama el vendedor de humo. Y estuvo muy interesante el video, estuvo, digamos así, motivacional en cierto modo y en otro modo también nos dejaba pensando, pero estaba analizándole un poco y mencioné que esto a veces, digamos así, en el área ingenieril, cuando uno empieza a trabajar en un proyecto por cosas del azares o azares del destino de la vida, digamos así, o cosas que suceden, uno se va por alguna investigación y resulta que ese proyecto me sirve para dos, tres cosas, otra utilidad y nuevos manejos que nosotros podemos ocupar, ¿sí? Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una mano robótica, sí, que era obviamente para manejo y cosas por el estilo. No nos imaginamos que a la larga nos iba a servir para hacer una rehabilitación efecto espejo, por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esta rehabilitación efecto espejo? Quiere decir que nosotros, para que todos ustedes, digamos así, se encuentren en este ambiente y entiendan un poquito sobre este efecto espejo, es interesante. Los niños lo manejan mucho y ellos son los primeros en tener este efecto espejo. El efecto espejo es similar, mejor dicho, sería calcar todos los elementos o todos los movimientos que haga otra persona. ¿Sí? Entonces, si ustedes se han percatado, por ejemplo, si una persona llora, hay personas que sienten esto, existen unas neuronas de efecto espejo
Entonces, lo que hace es que una persona empiece también por empatía a llorar. Sí, entonces en este caso, por ejemplo, en la mano robótica que nos sirvió, le hicimos como rehabilitación de tal forma que enviábamos una señal al cerebro para que el cerebro se relaje y piense que esa mano era la que no tenía. Entonces, de esta forma empezaba a haber un alivio, una distensión, digamos así, de los ligamentos y empezaba a tener un poco más de menos dolor, digamos. ¿Sí? Después nosotros hicimos un estudio y el mismo brazo me sirvió para hacerle con un brazalete mioeléctrico con señales que nosotros teníamos del cuerpo. Luego cogimos señales encefalográficas, señales electromiográficas y así sucesivamente fuimos teniendo nosotros todo lo que íbamos a manejar. Entonces, haciendo la analogía, como le decía, uno no sabe a veces qué se puede topar con estos temas. Sí, es muy interesante sobre lo cuando se realiza investigación, hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede hacer. Entonces, esto es también importante con los grupos multidisciplinarios porque nos permite a nosotros saber hasta dónde se puede llegar y en dónde se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace en la parte ingenieril, la parte médica me dice, no, ¿sabes qué? Puedes hacer esto. En la parte eléctrica se puede hacer esta cosa. Los electrónicos dicen, no, yo puedo tener esta opción. ¿Qué tal si le diseñas de esta forma? Y entonces se empieza a ver un cúmulo de información y se empieza a averiguar dentro de las referencias y buscar ya revistas, artículos, libros y empezar a ver qué investigaciones ha habido y si existe o no existe las investigaciones. Lo interesante, sí, bueno, para mencionarles un poquito, aunque esto sería tema de otra conversación, lo interesante en este aspecto es que cuando ustedes revisan todas las referencias ya dentro de los sistemas, en las bases de datos y en las plataformas, sí, como les mencioné, en todas las indexaciones que anteriormente les mencioné, revisan ustedes libros de memorias, todo lo que ustedes vayan a manejar y se dan cuenta que dentro de esos elementos no existe algo que ustedes están haciendo. Cuando se encuentran con esa novedad, ustedes pueden generar las patentes o modelos de utilidad, ¿sí? Las patentes son algo nuevo que ustedes estén realizando, son elementos que ustedes estén creando, ¿sí? Y los modelos de utilidad son algo que ustedes cambiaron a algo ya existente. Entonces, eso es interesante que también se puede hacerlo como registro de marcas, registro de otras cosas, de algunos elementos que pueden hacer. En el caso también de ingeniería, cuando se hace la parte de investigación, se puede topar con el tema, como les menciono, ya revisando todas estas referencias, no existe algo similar, entonces se puede generar un modelo de utilidad, que eso es como una patente chiquitita que se puede dar a futuro a algunos elementos. O en otros aspectos, se prefiere liberarles de estos modelos de utilidad o dar a conocer por medio de artículos científicos para que otras personas los repliquen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de impresión 3D, la impresión 3D está abierta actualmente. Los makers que lo ponen en las plataformas digitales, uno puede bajarse elementos y poder hacerle tranquilamente una dúplica o copiar directamente todo lo que puede hacer. Esto es bueno y malo a la vez porque hay elementos buenos que sirven para la sociedad, hay cosas malas que afectan a la sociedad. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante en la parte ya de ingresar en este mundo de investigación y en el mundo de empezar a desarrollar cosas que les pueden servir. Como les mencioné, en este aspecto estoy centrándome más en estos trabajos porque también en la industria ha sucedido muchas cosas y muchos cambios que se han realizado, como repotenciación de maquinaria. Sí, hay, el Ecuador, por ejemplo, está teniendo un boom en las pymes muy interesante donde se empieza a repotenciar las máquinas. Entonces uno empieza a ver las referencias existentes, empiezo a coger artículos que he publicado en otros lados. Por ejemplo, hay maquinaria que viene de España, pero no está seteada al Ecuador, entonces toca hacerle las calibraciones y cosas por el estilo que se pueden realizar. ¿Sí? Entonces, para empezar con nuestro primer trabajo, vamos a hacer una revisión de la información para publicar. Y antes de ingresar a esto, ¿alguna pregunta que tengan para seguir avanzando, alguna duda que tengan o algo que quieran ustedes compartir sobre las investigaciones que realizan, publicaciones que han tenido, libros que estén escribiendo o algo similar que ustedes estén manejando? ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, continuemos ahora sí con lo primero que vamos a hacer. Cuando vemos la revisión de la información para publicar, por ejemplo, vamos a journalfinder.elsevier.com,
que esto les voy a poner de una vez en el chat, espérenme un ratito, ¿sí? Para que ustedes también lo vayan realizando netamente, ¿sí? Y vamos a ir viendo conjuntamente qué es lo que van ustedes a ocupar. Entonces, espérenme un ratito y listo. Ya les puse, ¿sí? El enlace para que ustedes puedan utilizarlo, ¿ya? Dejo de compartir esto para empezar a compartir y irnos directo ya acá. Espérenme un ratito. Ok, entonces les pongo el enlace que les mandé y vamos a empezar a ver este buscador. Esperemos que se cargue, sea un poquito de paciencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro buscador y aquí me dice que introduzca el resumen o lo que quiero realizar, ¿sí? Entonces, eso es interesante en ciertos aspectos, ¿sí? Porque me dice que yo puedo utilizar o realizar algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner aquí un resumen que yo tengo sobre un tema de soldadura, ¿sí? Entonces, mi resumen, sí, me dice, la soldadura es un proceso de unión de materiales, generalmente metales o termoplásticos, y me habla sobre la MIG, el TIG, ¿sí? Y le voy a poner aquí, encontrar la revista, ¿sí? Entonces, cuando nos mandamos a este buscador, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que me empieza a salir las revistas donde yo puedo publicar. Por ejemplo, una de las opciones de enfermería intensiva, revista científica de la Sociedad Española, revista española, y me dice incluso materiales que yo puedo poner. Y lo interesante de este programa, o de este enlace, es que incluso me dice cuánto me cuesta la publicación. Por ejemplo, en este caso es de libre acceso, pero me cuesta $2,110 publicar ahí. Tengo una de hardware X que se encuentra en 560, morfología 3120, neurología que tengo de 2010, y así sucesivamente van a darles a ustedes opciones de dónde se puede publicar. ¿Ya? Entonces, este es un buscador de Scopus para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, les invito a ustedes que también realicen una práctica de algún tema que ustedes quieran poner, le ponen un resumen sencillo al tema que ustedes desearían tener y podrían ustedes ubicar. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este hardware X, que le veo que es uno de los más económicos, digámoslo así, nos muestra aquí para visitar la página. Entonces le vamos a visitar de una vez a la página, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a ver cuánto me cuesta, 16 días, un tiempo de revisión de 70 días y aceptan en 143 días, ¿sí? Obviamente, si es que ustedes siguen viendo, van a ver algunos que son gratuitas. Lo interesante en este caso es que las gratuitas por lo general se demoran un poco más, pero hay que tener en cuidado también con las revistas predadoras que se llaman, que creo que eso Angelito el día jueves les va a indicar un poco más. Sí, por eso ese tema no voy a abordar mucho, pero hay que tener cuidado con esas revistas. Cabe mencionar que a ustedes sí les voy a dar, mejor dicho, otro elemento para que ustedes puedan encontrar si la revista se encuentra indexada en este año, por ejemplo. ¿Sí? Eso va a mejor dicho, eso va a servir para ver si es que está indexado en el 2023, está indexado en el 2024, si me sirve esa publicación, si es una revista verdadera o es una revista que no se encuentra en el sistema, que también puede darse el caso. ¿Sí? Preguntas que tengan ya acá. Entonces, ya cuando tenemos seleccionada la revista, nos vamos a guía de autores porque tenemos que manejarnos con nosotros con las guías que vamos a tener. Y ahí empezamos nosotros a ver las referencias, ver qué libro se maneja, cuál es el formato que vamos a tener. ¿Sí? Entonces hay de todo un poco. Vale mencionarle que, por ejemplo, acá en el instituto se cuenta con
con la Cotopaxi que está indexada en NatIndex Catálogo 2.0, que es muy buena indexación en este caso. ¿Sí? Ya ayer nos venimos. Hemos estado conversando y entonces con los editores y toda esa revista que el próximo año ya va para indexarse en unas bases de datos un poco más fuertes hasta llegar a cielo y a futuro puedes llegar con la parte de Scopus. Entonces, esta es una de las primeras herramientas que a ustedes les indico para que puedan ver. Entonces, aquí están las guías de autores, qué es lo que tienen que hacer, declaraciones de Internet, las patentes que ustedes tienen y todo lo demás, incluso qué tipo de referencia pueden ustedes Parte utilizar. lo que tienes en la boca, mamá. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Y también llévatelo. Todo. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, el primer trabajito que va a hacer para todos ustedes es que le revisen en esta plataforma, y ya está puesto en el chat de ustedes de esta sesión, para que ustedes revisen sobre algún tema que ustedes quieran. Los temas es indistinto, digamos así, porque este buscador les permite a ustedes encontrar en cualquier tema, sea eléctrico, sea mecánico, sea automotriz, sea de la salud, de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? No, sí está claro. Ok. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿qué tal les parece este primer buscador, digamos así? Y que solo en la búsqueda de esto, solo es con el resumen, ¿no? Sí, solo con el resumen tú puedes acceder a buscarle dónde se puede publicar tu artículo. Ya, ok. Ujú. Entonces, aquí ustedes acaban de generar una base de datos de dónde se iría posiblemente la publicación de ustedes. Como les mencioné, ahí sale la mayoría de revistas que estén relacionadas a usted. ¿Sí? Dejen ver el chat. Dice, colocando palabras claves también funciona. Por lo general, les pide más el resumen. Pero si es que ponemos, por ejemplo, pongámoslo así, robótica automotriz. ¿Sí? Y mandémosle a buscar. Sí, déjenme compartirles. Sí, disculpen, creo que no estoy compartiéndole para que vean que sí funciona también con palabras clave. ¿Por qué les menciono un poco, digámoslo así, con el resumen? Porque pueden más orientarse, ¿no es cierto? Si ponemos palabras clave, hay algunas revistas que son multidisciplinarias que me permiten tener muchos accesos. Entonces, por ejemplo, en este caso, le puse sí, robótica automotriz y le mando a buscar, por ejemplo, una palabra clave que tenemos aquí. ¿Sí? Sí, y miren, ahí, por ejemplo, tenemos esta revista Device que les cuesta $0 para publicar. La citación es de 0.7, 3 días, 66 días para aceptación. ¿Sí? Entonces aquí les sirve con palabras claves. Si ustedes quieren entrar, con palabras claves. Si quieren ingresar con el resumen, también lo pueden hacer con el resumen. Eso no es un poco indiferente. Este buscador les permite a ustedes tener opciones de dónde publicar. Como les mencioné, lo que cambia en este aspecto es que si ustedes ponen palabras clave, hay muchas revistas que se pueden orientar por ese lado o hablaron alguna vez sobre, en este caso que puse robótica automotriz, mientras que si ponen el resumen les orienta directamente a unas revistas específicas donde ustedes pueden publicar ese artículo que ustedes estén realizando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que funciona normalmente si quieren poner palabras claves. Les recomiendo, como les menciono anteriormente, es que ubiquen el resumen para que se oriente de mejor manera en esta situación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Revisemos el chat. ¿Ok? Solucionado la duda de Luis. ¿Sí? A ver, no tenemos nada más. Ok. Es muy sencillo utilizarlo. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver, es fácil. Son buscadores que tenemos acá.
y de paso les ayuda a ver dónde ustedes pueden publicar. O sea, los que estamos ingresando en este mundo de investigación, como les mencioné ya, a nivel de Scopus, se podría ir por este lado. Ya vamos a ver con el otro sí, enlace que les voy a dar a ustedes, que es vuelta a garantizar que se encuentre indexada en este año. ¿Sí? O sea, ahí vamos a buscar netamente si la revista está verificada, si la revista existe, si no es una revista que ha dejado de estar indexado, porque ojo con esto, las bases de datos por lo generalmente se hace anual. Entonces, hay revistas que pueden estar indexadas hasta el 2023, pero en el 2024 salieron de la decisión por algún X problema. ¿Sí? Entonces, habría algún inconveniente con eso. Entonces, como les menciono, los pasos a seguir aquí son, entramos en el buscador, si quieren con palabras claves, si quieren ponen el resumen, ya les expliqué cuáles son las diferencias de entrar con un lado y con la otra situación. Entramos a la revista, ingresamos a la revista, como les dije anteriormente, con la revista Hardware. Entonces, ingresamos, vamos a guía de autores y nos descargamos la plantilla o vemos ahí cuáles son las condiciones que me piden. ¿Por qué les digo cuáles son las condiciones? Porque hay, por ejemplo, algunos que nos permiten publicar en IEEE o en ISO 690, que por lo general esa es una parte de poner referencias, o algunos otros revistas me permiten normas APA, que en este caso ya estamos en la séptima edición. ¿Sí? Entonces, por eso hoy día vamos a ver todo sobre esto para mañana hacer un ejemplo ya, quizás haciendo una introducción con Mendeley. Entonces ya también les voy a poner para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan empezar a utilizar mañana para hacerlo un poco más práctico en la parte netamente de utilización de uno de los gestores bibliográficos, que en este caso es Mendeley. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Si no, avanzamos un poquito más. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todas las revistas que se encuentran en Scopus para este tema, que en este caso le puse robótica automotriz. ¿Ya? Desde revistas que me cuesta $0 la publicación, hasta revistas que aquí estoy viendo que me cuesta $7,030. ¿Sí? Entonces, esto, como ustedes pueden verle, netamente ahora hay un montón de revistas, que algunas son con pago, otras son sin pago. Algo que vale mencionarles, por ejemplo, en este mundo de las publicaciones, por lo general, en Scopus, se manejan de dos formas a veces. Si alguien de ustedes ha intentado realizar buscadores, mejor dicho, o han buscado sobre publicaciones en Scopus, van a darse cuenta que algunos artículos están abiertos. Cuando los artículos están abiertos, quiere decir que las personas que publicaron ahí pagaron por ese artículo para que se publique, de tal forma que quede en Open Access o en acceso abierto para que ustedes puedan verlo. Cuando un artículo no se encuentra en Open Access o abierto, quiere decir que ellos no pagaron nada, ¿sí? Nos costó, digamos, si me costó $0 publicarme, pero el que quiera averiguar sobre esa investigación tendría que pagar, porque también existe para registrarse en el CIEBR, para registrarse en Scopus, en estas bases, y de tal forma ustedes tengan un número determinado de descarga de artículos o pueden ustedes descargarse de alguna otra forma, siempre y cuando haciendo un pago o haciendo algunas otras cosas que ustedes saben que hoy en día se hace algunas situaciones para descargarse algunos artículos. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas de esta manera, la primera forma, digamos así, que les estoy enseñando, para ver dónde publicar netamente. Vamos nosotros a ver cómo verificar la revista, ¿sí? Y buscar ciertas otras opciones, digamos así, en ese aspecto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, preguntas que tengan, si lo están buscando, ¿qué tal les parece este buscador? Que me comenten un poco. Y si es que alguien de ustedes ya lo ha manejado desde esta forma, o es la primera vez que lo ven. Sí, ya lo hemos manejado, Inge. Está muy interesante. Ok. Entonces vamos al siguiente netamente. ¿Ya? Déjenme compartir para seguir un poco más acá.
¿Ok? Vamos al siguiente. Este es un buscador de revistas en Scopus, nuevamente, pero lo interesante de este bot es que me permite tener por las áreas de interés que ustedes vayan a manejar. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarles, mejor dicho, ya les ubiqué a ustedes, ¿sí? Se les ubicó también en el chat para que ustedes le, le busquen, digamos así, un poco. ¿Sí? Déjenme compartir. ¿Ya? Nuevamente el enlace ya les puse a ustedes en el chat para que ustedes lo revisen. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí en las revistas tenemos 46.704 revistas que podemos manejar. Si damos aquí en las subáreas, aquí nosotros podemos manejar las áreas que queramos nosotros. Si queremos agricultura, agronomía, ciencia acuática, ¿sí? En la parte de artes, humanidades, genética molecular, si es que vamos nosotros a negocios, marketing, ingeniería química, ¿sí? La parte de química, como ciencias de las computadoras, de la tierra, economía, energía, ingeniería, ¿sí? Que por lo general este es lo que más ocupo en mi caso, digamos así, por mis estudios que tengo aquí. Entonces aquí se utilizan la que es aeroespacial, arquitectura, automovilista, control y sistemas de ingeniería, ¿sí? Mecánica computacional, ¿ya? Entonces aquí podemos nosotros buscar. Por ejemplo, si me voy por ingeniería mecánica, le pongo aplicar y aquí tengo un sinnúmero de revistas que voy a manejar. ¿Sí? Aquí yo tengo todas estas revistas, Natura Materiales, Materiales de la Ciencia e Ingeniería, Avance en Materiales. Por ejemplo, vamos en la primera, vale recalcar que aquí me da la citación, el porcentil alto que tenemos, las citaciones que se manejan, los documentos y los citados que tenemos acá. Por ejemplo, si le damos clic en este, en el primerito, nosotros vamos a ver que esta revista de Nature Materiales se encuentra citado en el 2023, 2024. Entonces, con esto yo reviso también los ICCN, que por lo general son los nombres que tiene cada revista, y estos ICCN me permiten a mí verificar. ¿Cómo lo vamos a verificar netamente si se encuentra indexado actualmente, digamos así, o no ha salido de la base de datos? Porque eso es importante. Cabe mencionar que nosotros tenemos que verificar esto porque cuando ustedes publican, digamos así, fuera del rango que no se encuentra en ese año publicado en Scopus, no estaría categorizada como una revista de alto impacto que ustedes tienen publicado. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. ¿Sí? Acabo de ubicarles también aquí un verificador para que ustedes vean cómo funciona en este aspecto. Vamos a verle los dos a la par. ¿Sí? Déjenme, los pongo compartir. Espérenme un ratito. Ok. Ya, entonces, por ejemplo, miren aquí. Nosotros tenemos cómo indicar. Vamos acá, ¿no es cierto? En Scopus previos que nosotros ya habíamos encontrado. ¿Sí? Y aquí vemos nosotros los ICCN. Entonces, lo único que hago es copiar el ICCN, control C, y me voy yo al ABC Index, que por lo general me permite verificar. Le ponemos en buscar. ¿Sí? Esperamos un ratito y me dice que, ok, que esta revista que está acá está verificada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir verificada? Que esta revista está
en la base de datos Scopus de este año 2024. Entonces podemos darle clic en la revista y se me genera y obviamente ingreso ya a la revista a hacer todos los pasos y aquí me muestra cuál es el ICCN, tiene un auxiliar ICCN, sí, las partes que está manejando, aquí tenemos el website ya de la revista netamente y así sucesivamente todos los elementos que yo voy a manejar para hacerle una revisión que yo estoy interesado en publicar en esta revista. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, dentro de este buscador, ¿sí? Justo yo tengo aquí un código ICB, ICSN, ¿sí? Que hace un rato estábamos justo revisando una revista y vamos a observar lo siguiente, ¿sí? Lo ponemos en buscar y miren lo que sale, ¿sí? Le hago básicamente porque es una revista y me dice aquí que no, que esta revista, el número de serie que está, no está indexado en Scopus o en Web of Science en este año. ¿Sí? Entonces, así es como yo empiezo a verificar. Entonces, cabe mencionar, como les menciono, puede darse el caso que hasta el 2023 sí se constaba, mejor dicho, esa revista indexada, pero en el 2024 por alguna situación salió de esa indexación y entonces ya no se podría mencionar para publicar en este aspecto. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan de esto? ¿Ya? Si quieren, le mencionamos con el otro ICCN también, que tiene dos aquí, aunque ya vieron que me dio el original y el otro. Entonces aquí nosotros podemos seguir ubicando y seguir revisando si la revista se encuentra indexada. ¿Sí? Ven, aquí está. Me sale que existe una revista verificada. En algunos casos, ¿sí? Bueno, ya se le está dando las herramientas, digamos, ustedes para que los revisen. En algunos casos me sale aquí dos revistas, la una es verificada y la otra no existe, digamos así. O hay una que es, ¿cómo sería? Sería una copia, ¿sí? Que no está en Scopus, sino que hay alguien que lo generó y está tomando el nombre que suele suceder. Entonces, eso también hay que tener cuidado en esta investigación. Algo que deja mucho de sospechar, digamos así, en algunas revistas, es que, por ejemplo, ustedes mandan un artículo o algunos solo les ofrecen que paguen tanto y ya está el artículo publicado. Entonces ustedes ni siquiera vieron el artículo, nunca les envían para hacer revisiones, sale directo así en la revisión de pares ciegos y luego a ustedes misteriosamente les llega que ya está revisado. Entonces esas cositas serían ya para analizarle netamente qué es lo que está sucediendo con esa revista. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, todo claro por el momento. Ok. Entonces, eso es lo interesante que estamos manejando. Entonces, una vez, por ejemplo, voy a entrar a esta device, visitémosle un ratito, ¿sí? Una de las herramientas, digamos así, para ya nosotros manejar, aquí se puede ver que es gratis o también pagada en este aspecto, como ya les mencioné, hay esas dos opciones que les permite a ustedes ubicar, ¿sí? Entonces, veamos este artículo. Pues aquí está la temperatura adoptada radioactiva. Me encuentro por lo general resumen, la introducción, todo lo que ustedes ya manejan. Y aquí están las referencias. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito en este tema de las partes de las referencias. ¿Sí? Aquí me muestran las referencias y estas referencias me muestran hacia dónde puedo ir a buscar. Entonces, estas son las situaciones que a veces, digamos, si uno como investigador, eh, digamos, quiere que se realicen, ¿no es cierto? Porque uno de los artículos que uno publica, por lo general va a ser para que sea referenciado en otros artículos o sirva de apoyo para nuevos investigadores que estén realizando. Entonces, aquí empiezo yo a tener una base de datos de un artículo. Entonces, por lo general, ¿cómo se maneja? En estas referencias que ustedes vayan a manejar, le buscan un artículo principal y ese artículo principal es la referencia primaria que van a tener.
Al tener esa referencia primaria, me van a mandar a muchas referencias más. Pues, por ejemplo, miren, yo del primero le mandé a este segundo y este segundo me manda a más elementos, ¿no es cierto? Entonces, si quiero, puedo ver el PDF completo, me dice aquí. ¿Sí? Entonces, esperamos que se cargue un ratito. Eso ya es por el internet. Entonces, aquí está la revista publicada. Son 11 hojas, ahí están los ejemplos, como nomás lo han realizado. Se encuentra en inglés, no hay ningún problema. Ahora con inteligencia artificial, ustedes incluso en el chat GTP le pueden mandar a que les traduzcan y que les salga la parte medular de este artículo. Por cierto, ya creo que todos hemos hecho o lo hemos realizado en alguna situación. Hay ciertas cosas que tienen que tener cuidado con el chat GTP, que igual ya les voy a indicar un poquito más adelante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, como les mencioné, hay uno que debe ser el base y ese empieza a mandarme a un sinnúmero de artículos que están relacionados. Entonces, de ahí yo puedo hacer como una cadenita de que abrí el uno principal, veo las referencias existentes y esas referencias me mandan a las nuevas publicaciones que han tenido, a las otras publicaciones que han realizado. Por ejemplo, aquí me da uno de Redactive Coding. Entonces, vemos este PDF, ¿sí? De acumuladores, bombas, entonces todo lo demás que ustedes pueden analizarlo. Entonces, por eso es interesante en este caso de las referencias bibliográficas estudiarles, porque como les menciono, cojo uno de base y esa reviso todo el artículo, si me sirve o no me sirve, y empiezo a ver yo las referencias que tiene ese artículo. Estas referencias son las que van a dar a las investigaciones que este autor utilizó para su artículo, y puede que ser que una de esas referencias a mí, generalmente, digamos, que estoy realizando sobre ese artículo, me sirva muchísimo para el artículo que yo estoy teniendo, o puedo ir revisando si es que tiene o no tengo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es una de las formas, porque la otra, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, digamos así, son plataformas que ustedes le mandaron, Google Académico, que eso es muy sencillo de utilizarla, que bueno, eso lo hemos de hacer mañana para mandarle directamente a Mendeley, sino en este caso también nosotros, por ejemplo, aquí, cuando yo le desplazo el plugins, aquí yo tengo Mendeley Way importar, ¿sí? Yo ya tengo enlazado a Mendeley para que este artículo o esta referencia ya se me mande directo a Mendeley. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Por ejemplo, si yo le doy clic en Mendeley, entonces automáticamente aquí yo tengo ya registrado con el correo del instituto y aquí me dice cuál de estas referencias quieres que me envíen a mí para tenerle yo ya de referencias ahí y poderle citarle dentro de mi investigación. Entonces me dice este artículo, el primero que yo abrí, el segundo que yo tengo aquí de las referencias, como les dije, me envía más referencias del artículo que está publicado y entonces automáticamente me detecta todos estos tipos de referencias. Si yo le pongo la primera, por ejemplo, y le pongo añadir a Mendeley, automáticamente se me va a enlazar y se me va a enviar a Mendeley. Entonces ahí yo después haré un registro de lo que ya estoy realizando, que eso lo haremos mañana, pero sí les voy a mostrar que ya este artículo se encuentra en Mendeley básicamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿Y le por llega solo ejemplo, la bibliografía, Inge, o todo el PDF? todo el artículo se me agrega. Déjenme abrirlo en Mendeley para que ustedes lo vean un poco. Como les mencioné, eso lo vamos a hacer mañana, pero estos buscadores, esas son las formas, ¿no es cierto? Ustedes quieren ir por Google Scholarship, pueden ir por el Google Scholarship, no hay ningún problema. Este rato hemos entrado con los buscadores de Scopus, entonces ya sé las revistas, como ustedes ya vieron este rato, le generé y le mando automáticamente ya a mi Mendeley para utilizarle en futuras ubicaciones. ¿Sí? Entonces, déjenme mandarles para enseñarles mi Mendeley para que ustedes vean que se cargó. ¿Sí? Espérenme un ratito. Como les mencioné, esto lo haremos mañana, pero vale de una vez recargarle porque ustedes ya vieron que tengo el plugin digamos así, ya instalado. Entonces, si ustedes se percatan, aquí está los dos, por ejemplo, el uno de robótica de manipuladores y robots móviles, y tengo este Chense de los que ya reciencito acabamos de descargar, ¿sí? Entonces, si le damos clic
aquí. Y aquí me dice leer si es que ustedes quieren, cargar o citar ya en Word, pero eso lo hacemos después. ¿Sí? Entonces aquí está, miren, el autor está el año 2019, el 16 de enero, ¿sí? En qué lenguaje se encuentra, un abstract, el URL que se maneja y todo lo que ustedes quieran. Entonces aquí después yo voy a poner la citación que vamos a tener dentro del texto y la citación en referencia, si es que el artículo me ha servido en este aspecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto? Muy Interesante. interesante. ¿Ya? Entonces, Buenas por eso, noches. Una preguntita. dime. Bueno, me he quedado sonando el tema de la revisión de los artículos, a ver si es que los sitios, como nos está explicando. ¿Ya? De pronto no sé si le puedo compartir un enlace para hacerle como una tipo de práctica de un sitio que me pareció, no creo que es un fiable Mándale el para, enlace para revisar. sí, eso, amigo, para, Porque, por ejemplo, la citación que les puse a ustedes, donde salía que no es registrado, también es de una revista que estábamos revisando. Entonces, por ejemplo, nos salió que estaba en esta base indexada en este año, por ejemplo. Le revisamos un ujú. poquito más con detenimiento, entramos al JSR donde se verifica, entonces ahí había otras situaciones también que había que analizarle un poco. Ok, déjame cargarla Hay entonces. algunos sitios así que bueno, como digo, no se ha conocido, bueno, la herramienta que nos dio para buscar sitios así para poder en este caso publicar. Entonces, lo que se hace comúnmente, no buscar así sitios, pero como digo, les ofrecen muchas opciones, pero sí hay que tener bastante cuidado en ese aspecto también. Sí. Por eso les mencionaba que este rato lo que les indico son buscadores para que ustedes tengan. Y como ustedes vieron, se enlaza ya con la clase que, mejor dicho, con la mañana vamos a tener de Mendeley ya para empezar a hacer las citas. Pero es importantísimo que ustedes sepan primero qué es lo que vamos a manejar. ¿Sí? Una pregunta para ti, deja ver. No sé si le puede compartir para que de pronto le puedan ver los compañeros también. Sí, déjame Sí, compartir. Justo recién le puse el link para cargarle. ajá, sí, porque ahí se le ve bastante. Ok. Este es el que tú me has mandado. Dice la revista Sí, Generando, sí, revista de exacto. investigación multidisciplinar, ICCN 2806-5905. Información. Ok, a ver. Cuando ustedes empiezan a buscar las revistas, como tú me dices, ¿no es cierto? Por lo general, estos buscadores que te di son para verles en base de datos indexadas, digamos, de alto y mediano impacto. Lo primero que tienen que hacer con las revistas de ustedes es empezar a ver en qué indexación se encuentran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que se encuentra en Latin Desk Catálogo 2.0, perdón, Google Scholarship, Redbit, base de datos, certificaciones, ICCN, tiene la I2OR. Ok, entonces, por ejemplo, ¿ya? Si tú vas a publicar aquí abajito en la revista, como te digo, lo principal es empezar a ver qué tipo de indexación tienes, ¿ya? Cuando tú ves el tipo de indexación, por ejemplo, el DIANet y Latin Desk Catálogo 2.0, por lo general estos dos, quiere decirte que ya se encuentra, si son indexadas, te va a servir, pero son de, digámoslo así, si hablamos o les ponemos, digamos, en orden, Scopus, digamos, como alto impacto, Cielo mediano y Latin Catálogo 2.0 debajo, si le ponemos en ese orden, ya no te digo que sea eso, pero digamos así a nivel de investigación, por lo general se le trata de dividir así de esa forma, porque más abajito vuelta vienen los que están en ICBN cuando son libros de memorias en artículo de congresos internacionales, pero en este caso quiere decirte que tu revista sí está indexada, pero en Latin Catálogo 2.0. Si es que te hacemos esta relación, como te mencioné, quiere decir que una revista que sí te sirve, pero que es, digamos así, una indexación básica que para empezar a publicar estaría bien o depende de tu investigación. ¿Sí? Tomando de una vez tu revista, aquí debe estar declaraciones de privacidad, ¿ok? ¿No es? Equipo editorial, protocolo, cómo registrarse, envíos y registrar. Las convocatorias, hablamos de las convocatorias, por lo general las revistas son
trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, ¿no es? Por ejemplo, este es el volumen enero-junio, entonces quiere decirme que esta revista por lo general salen 2 números anuales, una cada 6 meses, ¿sí? Y mira, justo, julio a diciembre, el otro enero-junio, ¿sí? Entonces una revista que está saliendo semestralmente, ¿ok? Entonces, todas estas cositas son las que ustedes tienen que empezar a revisar primero. Ahora, si quieres tú buscarle, si es que está realmente en latindexcatálogo.0, entonces puedes abrir en Google y pones las bases de datos de Latindex Catálogo y le revisas, pero así, revisándole, digamos así, brevemente, quiere decirte que esta revista, así de impacto alto, que se encuentra dentro de Scopus de Web of Science, no lo es. Pero es una revista que tiene su indexación, si lo tiene una indexación. ¿Sí? ¿Ya? La revisión con el ISSN se lo Por puede hacer. ejemplo, esta revisión en ISSN, por lo general que te mandé es más para Scopus. Ah, algo que vale mencionar. Cuando nosotros estábamos hablando, Scopus por lo general tiene muchísimo ese problema. Por ejemplo, hagámosle para que tú leas 2806-5905. ¿Dónde está? Acá está. Déjale que se cargue. ¿Sí? Esperemos un ratito por internet que se cargue la página. ¿Sí? Ok. Entonces era 2806 guión, me parece que era 5905. ¿Sí, no es cierto? Sí, 5905. Ya, déjame ver. ¿Sí? Date un ratito. Sí, es por cuestión un poquito del internet. Esperamos un ratito. Ok, 5905. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le mandamos a buscar, ¿sí? Estoy buscándole. ¿Sí ves? Es una revista que no se encuentra en Scopus ni Web on Science. ¿Ya? Entonces, como te mencioné, o sea, tampoco es para asustarse, ¿no? Porque ya cuando tú entras a la revista, tú netamente le ves que sí, que esta revista automáticamente, y ellos no te mienten, o sea, la revista, en este caso esta revista no te está mintiendo para nada, porque la revista está mostrándote las certificaciones que tiene, las indexaciones que maneja, el ICSN que está, ¿sí? Entonces ellos te dicen aquí clarito, la indexación que nosotros contamos es Latindex Catálogo 2.0, Dialnet, que son unas de las más fuertes que se van a manejar. Incluso hay un buscador Dialnet que tú lo puedes encontrar en este aspecto. ¿Sí? Abrámosles de una vez. Igual Latindex Catálogo, ellos te muestran y te dan acceso a esas bases de datos para que tú revises si es que quieres irte por, en este caso, del Dialnet o Latindex Catálogo. ¿Sí? Entonces, como te mencioné, mira, aquí está Latindex Catálogo y te dice, mira, aquí está. Revista Científica Universitaria, País de Ecuador, situación vigente. Esta revista inició en el año 2020, no ves como te mencionaba, la frecuencia semestral, la indexación es 2806-5905. Te dan el link, es de hacer acceso abierto. ¿Sí? En directorio. Vamos a verle si es que esta misma revista se encuentra en catálogo. Entonces vamos a catálogo 2.0. Si quieres, pongámosle el ICCN. Era 28, 2806-5905. ok, 2806 raya 5905. Entonces pongo aquí en catálogo 2.0, ¿no? Lo ponemos en buscar
¿sí? Y aquí está, ¿sí? Revista Científica Multidisciplinaria G, Ecuador, Unidad Educativa Juan Montalvo, 2806-59 multidisciplinaria, en catálogo 2.0. Se encuentra en catálogo 2.0 este rato. Entonces, este es un buscador de Latindex. Mandémosles de una vez ustedes al chat, ¿sí? Este Claro, ahí buscador, ya este verificamos. vueltas, verificamos, ¿ok? Que existe este rato en Latindex. Ya vamos a ir al día net. Déjame le cargo de una vez el chat para mandarles este enlace, para que ustedes puedan buscar cualquiera de las revistas vuelta que se encuentren en Latindex. Sí, es cierto, o sea, hay una preocupación un poquito en las revistas porque algunas revistas les dan unas facilidades increíbles y, por ejemplo, incluso a mí me ha llegado un poco de correos que se publiquen esta revista, que solo le cuesta 120, $80 y ustedes ya lo pueden publicar, entonces eso es interesante. Entonces aquí está, por ejemplo, el Dialnet, la revista que se encuentra en Dialnet. Buscar, ¿sí? Y lo mismo, 2806, raya 5905 era, ¿cierto? Sí, Entonces, esperemos un poquito, ¿sí? Y aquí te dan los artículos que están publicados en esa revista. Entonces, la revista netamente existe, ¿sí? Tienes aquí, en Latin ya les indiqué, directorio, catálogo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esos dos de repente? Porque también, digamos así, hay una confusión en este aspecto, ¿ya? Directorio es una indexación básica que no pasa de muchas características, digamos así, que tienen que manejar. Lo que pasa es que cada revista tiene que tener un checklist que tienen que cuidar, ¿sí? Entonces aquí tenemos búsqueda por característica catálogo. Bueno, esto ya ustedes lo pueden poner un poquito, buscarle. Y entonces tiene que pasar cierto periodo. Por ejemplo, para que puedas indexarte en Latindex Catálogo 2.0, por lo general debes tener unos 4 números anteriores. El quinto se manda a un análisis completo donde analizan igual a las anteriores y de ahí recién te dan esta indexación. Entonces, otras vueltas te permiten que tengan una rigurosidad, perdón, de lo que están ustedes enviando. O sea, tiene que haber una evaluación por pares o pares ciegos que se llama, una evaluación de los elementos. De esta forma, ustedes les analizan si vale o no vale el artículo, los artículos que están publicando, que no publiquen cualquier cosa, que tenga cierto impacto, y a partir de eso les aceptan para este. Pero si es que ustedes están ingresando, como te menciono, la tienda es directorio, es muy básico. Por lo general, si quieren ustedes una revista indexada que les sirva incluso para currículum de ustedes, que por lo menos se encuentre en Latin Catálogo 2.0. ¿Sí? Como es el caso que este rato ya nosotros lo verificamos, ¿no es cierto? En Latin Catálogo 2.0 se encuentra tu revista. Así que si tú quieres proseguir con la publicación o la información que te hayan dado ellos, tú puedes seguir. ¿Sí? Si te sirve, está en Latin Catálogo. Y como lo ves, ellos tampoco ocultan información porque netamente esto te envía los buscadores para que puedas revisarles si la revista realmente se encuentra. Hay otras revistas que ya se duda un poquito, que netamente te ponen Latin Catálogo 2.0, pero te dejan solo como imagen. Entonces ahí tú tienes que entrar al buscador, que este rato ya les mandé para que evalúen ustedes el Latin Catálogo 2.0 y le veas que si vale o no vale. ¿Sí? Eso ya depende de cada uno de ustedes, porque ustedes saben, hemos de estar en algunas áreas de investigación. Por ejemplo, lo mío es la parte de ingeniería, otros deben estar en la parte de ciencias, otros en la parte de humanidades, otros en la parte, digamos así, medicina, otros estén en la parte de psicología. Entonces, cada quien va a buscar revistas. Entonces, pero bueno, vale la situación de tu pregunta. Aparte, ya les di el buscador de Latindex, entonces ustedes pueden verificar si la revista se encuentra. Ya hemos buscado en Scopus, ya hemos revisado que incluso si es que es real o no es real la revista, si se encuentra indexada, cuánto cuesta la publicación. Buscamos en Latindex también y de ahí nosotros ya vemos incluso la referencia, ya hicimos un poquito, de ir viendo una matriz principal y de esa principal sacar las ramificaciones de la siguiente. Entonces, de esta forma, yo puedo generar, como les mencioné, un artículo, digamos así, por lo general se le dice a veces del artículo madre, y de ahí voy sacando yo los otros artículos de referencia que me van a servir
para luego publicar. Entonces abro mi artículo, como le vieron este rato, le añadí a Mendeley y después de Mendeley voy sacándole cuando yo necesite dentro de la introducción. Eso ya depende, y mejor dicho, eso netamente nos vamos a concentrar mañana. El día de hoy es saber escoger qué revistas me sirve, saber escoger qué publicaciones voy a ocupar, porque, como les digo, las clases anteriores estaba un poco pendiente y ya les dieron un poco sobre Google Académico, que también de ahí se pueden manejar muchas situaciones. En este caso quise enfocarme ya más en artículos, en Latin desde el net, la parte de Scopus, que es muy fuerte, y ahí es donde, por lo general, a veces tratan de engañar un poco a la gente o se encuentran fuera de rango o ya no están indexadas en este año. Entonces hay revistas que te ofrecen y te dicen, a ver, ¿sabe qué? Yo le ayudo a usted publicando, pero esa revista ha salido de indexación 2024, por ejemplo. Entonces, tu artículo lastimosamente no serviría como indexado. Está en una revista Scopus, pero no está en el año que tú has publicado indexada en Scopus. ¿Sí? ¿Alguna Sí, otra pregunta? ¿Ya? Entonces, como lo ven, es interesante este mundo. Y como te mencionaba, si es que quieres continuar con la publicación, adelante. Se encuentra en Latin Catálogo 2.0. Muchos de las investigaciones que hemos realizado, en nuestro caso, se encuentran en Latin 2.0, que son los primeros pasitos que empezamos a dar hasta afinar la escritura de nuestros artículos, porque tenemos que afinarles netamente. Sí, poco a poco se va generando y se empieza a hacer mejor los artículos con mayor precisión, incluso ya si tú pues, se percataron un poquito, hay revistas que se manejan en Scopus que por lo general la escritura de esos artículos ya son en inglés. Entonces, eso es lo importante también a veces de grupos multidisciplinarios. Pese que por lo general la mayoría que nos encontramos en la parte de investigación hablamos inglés, sí, pero no es un inglés, digamos, muy fluido en la parte de escribir las cosas técnicas, algunas situaciones. Y entonces ahí es donde entran también algunos compañeros que sean de inglés netamente porque ellos nos ayudan con la traducción y el envío de los artículos. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Que también es importante. Por eso les mencioné al inicio, nosotros debemos empezar a generar grupos multidisciplinarios para empezar a salir más, ¿sí? A generar más cosas, a generar impacto. Y como ustedes lo vieron, incluso dentro del grupo de esta investigación, debería estar alguien que sepa muy bien el inglés y él nos ayude en ciertas cosas en la traducción e incluso sería como parte del artículo, ¿sí? Entonces eso también hay que considerar. Hay algunos que incluso cuando ustedes ven el orden de los artículos, el primero que publicó, el primer nombre que sale, perdón, aquí de las referencias, es el que hizo hizo este artículo, realizó la investigación, ¿sí? La mayoría de la investigación, digámoslo así. El segundo y el tercero que salen aquí, por lo general son los que aportaron en algo. Quizás el de aquí es un experto en realizar un análisis, el otro es un experto en la parte matemática o no hizo un aporte en la parte física, un aporte en los estudios o algo que manejó. Y el cuarto autor, por lo general, es el que es el coordinador del grupo de investigación o es el que unió a los demás investigadores para realizar esta investigación. ¿Sí? Entonces, algunos, por lo general, no le dan crédito cuando está el último autor, cuando realmente el último autor es el que les unió a todos y en algunos casos desde el coordinador del grupo de investigación. ¿Sí? Ahora, ¿qué se pretende con estas investigaciones cuando se realizan? Cuando se realizan este tipo de investigaciones, por lo general se pretende es que las personas lean las investigaciones que hemos estado realizando y luego se comuniquen con nosotros. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante. Cuando ustedes ven por lo general, y eso sucede, digamos así, en el mundo de investigación, cuando el primer autor no se logran contactar con el primero, porque siempre en los artículos, bueno, en este caso no, pero por bajito vi que sí estaba, les ponen el correo electrónico, entonces a ese correo electrónico le tratan de escribir. Pero si el primer autor no escribió, no se contactan con el segundo y el tercero, se contacta con el último, porque el último es el que les unió a ellos o sabe el paradero de ellos o él tiene toda la información del proyecto de investigación que realizaron. ¿Sí? Entonces, eso también es interesante indicarles a ustedes para que ustedes sepan, por ejemplo, digamos, me interesa esta investigación, ¿cierto? Está muy interesante, yo voy a hacer un avance de algunas cosas
y entonces yo me trato de comunicar con el Chen que está aquí, pero no logro encontrarme, entonces voy al último y le trato de localizar a él porque yo sé que él es el que coordinó esta investigación, ¿sí? A veces en otros países son los que reclutan fondos, los que hacen ciertas unidades, y entonces en ese aspecto es lo que nosotros debemos manejar en esta situación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tenga? Para dar conferencias, saben comunicarse también vía correo. Ajá, sí, Ujú, por eso te menciono. el tema. O sea, si me pareció muy interesante, yo me trato de comunicar, mira, aquí están los correos electrónicos con el primero. El primerito es el que hizo y el que le llamo para las investigaciones, para que me dé una conferencia. Pero si no logro comunicarme con él, me voy a comunicar con el último. Eso sucede o suele hacerse en algunos casos. Y mejor dicho, yo me he topado, digamos así, cuando se han generado congresos internacionales, es que se le ve un artículo y el artículo está muy interesante, queremos que nos dé una conferencia magistral. El primero no me contesta, les llamamos al segundo, le escribimos perdón, al último, y el último dice, sabes que sí, está trabajando con nosotros, pero pasó algo con el correo, ya te comunico con él. Entonces el último me da el paradero de primero en algunos casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, así es como se encuentra incluso para conferencias, para elementos, y dando una cuñita, bueno, digamos así, oficialmente, no sé si me acuerdan, también aquí el instituto va a coordinar un congreso internacional que ya sabrá sobre ese congreso más adelante. Lo bueno es que va a salir una revista indexada, que es de Cotopaxi Tech. Entonces, es buenísimo. Cuando ustedes participan en un congreso internacional, y sale la publicación en una revista indexada, ganan doble. ¿Sí? ¿Por qué digo que ganan doble? Porque primero, cuando su artículo es aceptado en un congreso internacional con publicación en revista indexada, primero lo que ganas tú es un certificado que fuiste exponente, ¿sí? O diste una charla magistral, como te hayan convocado. Entonces, tienes un certificado de ponencia, tienes el certificado que tienes tu publicación en una revista indexada, y a veces, en algunos casos, dependiendo del Congreso, incluso te dan por haber participado en el Congreso con un certificado de 40 horas. Entonces, es buenísimo lo que se gana cuando se participa en los congresos internacionales que tienen una publicación en revista indexada. Cabe mencionar que también tiene un análisis de pares ciegos, un análisis de los elementos que ustedes van a publicar, porque cuando se hace de esta forma, así sea el primero, segundo, tercero, estas revistas sí realizan y hacen todo el proceso como una revista normal, pero ustedes terminan ganando de esta forma, como les digo, salen como ponentes, salen registrados sus artículos y entonces ustedes, es un ganar por todo lado. ¿Sí? Eso es lo bueno. En algunos casos, cuando hay congresos, digamos así, hay congresos menores, bueno, ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero bueno, mencionándoles un poquito, cuando hay congresos que son el primero y el segundo, es muy difícil encontrar una revista que le indexe a los artículos. Entonces ahí solo salen, en algunos casos, con registro ICBN, que quiere decir como un libro de memorias, y en otros casos con el registro ICCN, pero es para una futura indexación o indexaciones básicas, o sea que no llegamos ni siquiera al Latentes Catálogo 2.0. Entonces, eso también hay que analizarlo. Pero como les menciono a ustedes, es interesantísimo todo esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O todo muy Johnny, claro? buenas noches. Una pregunta. Dime. ¿Cuántos autores es lo recomendable que hayan? Porque hay revistas que reciben bastantes autores, pero ¿cuánto es lo recomendable? Lo recomendable son tres autores, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo son tres autores? Porque por lo general, como te mencioné, el primero es el que realizó el artículo en investigación, el segundo es lo que aportó y el tercero es el que coordinó el grupo y el que también aporta con alguna situación. Yo me he topado con artículos que están 6, 8 personas y por lo general sucede en Scopus. Entonces, imagínate un artículo de unas 10, 12 hojas con 8 personas. Yo me atrevo a decir que ahí sí está medio complicada la situación porque quisiera saber en qué aportó el tercero, el cuarto y el quinto, ¿sí? Ahora, que le publican y salen publicados aquí y hay artículos, como te menciono, y yo les he visto artículos que están 6 autores, sí sucede eso. Ahora, el problema aquí
Hablemos un poquito a nivel nacional, depende mucho de los institutos de investigación, cómo te hacen válidos. Por ejemplo, hay institutos de investigación dentro de las universidades que te dicen, a ver, usted, si quiere registrar un artículo acá, ya sea para tu trabajo o ya sea para, digamos así, para un concurso que ustedes quieran realizarle, a un concurso, digamos así, de docentes titulares, entonces te dice, verá, su artículo tiene que estar de 3 autores que tengan la misma filial de un externo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Cotopaxi, entonces yo puedo hacer con 2 amigos más del Instituto Cotopaxi y uno que sea de otro lugar. Pero ese sería el cuarto que me estarían aceptando en este caso para registrarlo. ¿Sí? Pero como te menciono, son 3 por lo general que tengan la misma filial, o sea, 3 que se encuentran del mismo lugar. Un cuarto se acepta cuando es una ayuda de otro, ahí es de otro lugar, un investigador privado, independiente, en todo caso. Pero ya más de 4 no te aceptan. Lo mismo sucede cuando publican libros. Por lo general, cuando hay una publicación de libros, te permiten hasta 3 autores para que seas tú considerado como autor. Si es que ya tenemos más, vamos a 4 o 5, ya son solo como coautores, porque quiere decir que cada uno de ustedes realizó un capítulo. Entonces, eso también hay que tener cuidado. ¿Sí? Chévere, gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Eh, los autores tienen que tener el DOI, o sea, ¿cómo es la creación de la cuenta ORCID. Sí. El ORCID para... se llama por lo general. Ah, exactamente. Ajá. No, sí. Sí, el DOI, bueno, existe el DOI, sí, pero el DOI por lo general viene para las revistas. Es como, digámoslo así, es el nombre abreviado que tiene la revista. Entonces yo cojo el DOI, le copio y automáticamente me sale todo. El ORCID, vuelta, todos los investigadores, cuando tú publicas un artículo actualmente te piden el ORCID. ¿Qué es el ORCID? Es una plataforma, mejor dicho, es un enlace donde tú empiezas a poner todas tus publicaciones. Entonces ahí le vas cargando todos. Entonces cuando alguien te busca por tu ORCID, va a ver todo tu historial de publicaciones que tienes. ¿Sí? Eh, Hay a veces que sucede, por ejemplo, a mí me pasó que, mejor dicho, de mi ORCID, de las 3 primeras publicaciones, le puse en un ORCID, luego me olvidé la clave y entonces creé otro, entonces tengo otras donde está, luego recuperé, entonces tengo 2 ORCID, por ejemplo. Pero son cosas que suceden. Pero en todo caso se debe mantener uno solo para todas las publicaciones que van a realizar. Pero ese es, digamos, el historial de tu investigación que tú realizas. Sí, ese es el ORCID. Y el DOI es el condensado que tú tienes para encontrar la revista o el artículo que estás buscando. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra muchas gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, rematemos con las diapositivas por el día de hoy, ¿no? Ya es 8:30, nos pasa volando el tiempo cuando estamos Buenas conversando. noches. Por Buenas favor, noches. con respecto al autor por correspondencia, ¿sí nos puede explicar eso, por favor? Claro. ¿Tú quieres ser un autor por correspondencia? ¿Has escuchado o de dónde salió eso para ti? He escuchado de este tipo de autor, pero quisiera saber de qué se trata, ¿no? Claro. Ya. Ahora, depende. Depende de qué te quieres manejar netamente, digamos así. ¿Sí? Digamos, el autor por correspondencia es el que comunica netamente a todos. ¿Sí? ¿Cómo te menciono para que tú me entiendas un poco mejor? Es el encargado de hacer todo el proceso para que te publiquen netamente. ¿Sí? Entonces, él es el que va a estar pendiente de la revisión por pares, del proceso editorial, la comunicación con los autores que ustedes tengan. Entonces, en síntesis, para que me entiendas un poco mejor, cuando tú mencionas un autor por correspondencia, quiere decir que tú escribiste el artículo, ¿no es cierto? Tú hiciste completamente el artículo, terminaste, pero tú no tienes tiempo de hacer toda la gestión, ¿ya? Entonces, cuando tú no tienes tiempo de hacer la gestión, entonces le das a una persona y esa persona se vuelve el autor por correspondencia.
porque él es el que va a estar pendiente de todo. Va a estar revisando el correo, va a decir, ok, la revista me mandó hacer estos cambios, entonces, ¿sabes qué? Me topo con el dueño del artículo y digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos cambios. Yo recojo, leo un poquito, veo la sintaxis, reviso, lo vuelta le envío. Una vez que envío, me llega el otro revisor que algunas cosas tengo que cambiar y eso es lo que hace el autor por correspondencia. ¿Sí? Se encarga del proceso de editorial. Ese sería el autor por correspondencia. Muchísimas gracias. Ajá. Y sucede mucho, ¿no? Eh, como digámoslo así, mencionándole como había anteriormente, es el asistente, que ayuda un poco en todo. ¿Ok? ¿Alguien más? Si no, déjenme poner las diapositivas de una vez para ver si terminamos por el día de hoy. Como les menciono, se nos fue rapidísimo el tiempo. Ya. Sí, sería bueno, y ya voy a comunicarme acá, que a futuro se genere un poquito, digámoslo así, sobre escritura de artículos científicos y terminemos con una publicación. Sería bueno generar de esa forma, pero eso lo veremos más adelante, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, mañana un poco le vamos a utilizar incluso al chat GTP para que vean las bondades que tiene, porque es muy interesante incluso cómo puedo detectar cuando es chat GTP. Sí, eso sucede mucho. Algunas personas ahora lo están utilizando demasiado, digamos. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, les puse este ejemplo de esta revista que nosotros podemos utilizarle y vemos que tiene dos ICCN. Ya, esta revista tiene dos ICCN, es interesante, como la anterior, igual que lo hicimos en la plataforma, pero le puse esta, porque uno de los ICCN, si se encuentra registrado en Scopus y está categorizado en el área 2024, mientras que el otro solo está hasta el 2023. ¿Sí? Entonces, miren, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, en esto ya lo revisamos un poco. ¿Sí? Les puse esta diapositiva un poquito para que ustedes vean la importancia de tener grupos multidisciplinarios. ¿Sí? Entonces, en esta importancia de tener grupos multidisciplinarios es cuando yo puedo llegar a tener más cosas o más alcance, digamos así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se manejaba un poco de prótesis, ¿sí?, de los miembros inferiores y se realizaba la parte de simulación de los pasos que tenemos nosotros en el lado derecho. Entonces, podemos ver unos pasos, algunas situaciones que se están realizando. Incluso tengo actualmente nuevos estudios. Eso, bueno, ya es tema de otra situación, pero yo quiero recargar un poco sobre la importancia. ¿Sí? Un poquito mencionarles las redes que se manejan. Por ejemplo, tenemos aquí la Red Internacional de Bioingeniería, donde ustedes pueden ver todas las universidades que se encuentran, dentro de las cuales la Universidad Politécnica de Valencia, la Nacional, San Francisco, Salesiana, Técnica del Norte, Fuerzas Armadas, la SPOCH, la Central del Ecuador, Politécnica Litoral, Ciudad de las Américas, Universidad Mariana, que se manejan en este aspecto. Y futuras, que ya va a haber nuevas indexaciones, que hemos estado teniendo ciertas conversaciones también con esta red de bioingeniería. ¿Ya? Entonces, con esto, por ejemplo, las redes, lo que se atreven un poco a mencionar es todos los avances que se realizan. En este caso, se sacaron dos libros de memorias del Congreso. En este caso son libros que se tienen un registro ICBN, están publicados en la Cámara del Libro, pero no tienen su indexación. Entonces, esto lo que debe conllevarles a ustedes, y ya uno de ustedes me mencionó, es que todo esto se traduce a que les inviten a ustedes a dar conferencias. Es de lo que nos han invitado con algunas publicaciones que hemos realizado. ¿Sí? Personalmente, algunos artículos que han tenido un impacto fuerte dentro del mundo investigativo se han localizado conmigo, me han invitado a una conferencia y en algunos casos también a generar nuevas investigaciones con ellos. Entonces, como les menciono, es muy interesante tener grupos de investigación, ¿sí?, multidisciplinarios. Como les mencionaba, hay grupos de investigación. Al inicio se pensaba que un grupo de investigación pueden ser dos o tres personas. No, no, un grupo de investigación
Pueden ser unas 10, 15 personas y de las cuales se van dividiendo áreas de investigación y se van apoyando entre ellos y los resultados son generar conferencias, generar publicaciones, generar libros y esto a la vez empezará a dar más material bibliográfico a todo el mundo investigativo. ¿Sí? Entonces son algunas, digamos así, ponencias que nos han invitado y se ha participado en este caso. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Eso es lo que estaba proyectado para el día de hoy, como primer día para saber escoger bien las referencias, dónde publicar, cuáles son lo que me sirve, de tal forma que ya mañana directamente entraremos a Mendeley y a utilizar un poquito el ChatGPT para explicarles ciertas cosas sobre el ChatGPT o cómo uno se da cuenta cuando está utilizando el ChatGPT porque hay errores muy comunes que se hace, ¿sí? Yo digo que no es malo, ¿sí? Personalmente, no es malo utilizarlo siempre y cuando ustedes vayan a hacer una buena referencia de dónde están sacando, ¿sí? El problema sucede cuando utilizan y no referencian, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertos casos, datos que me da la inteligencia artificial y, por ejemplo, me dice el 59% de la población sufre de tal cosa, pero ese dato tiene que estar en algún lado. Entonces, ahí me complicó porque yo tengo que buscar esa referencia, dónde está ese dato para poder referenciar y poder ponerle en mi artículo que estoy realizando. ¿Sí? Mientras que si es algún texto, sí, que se esté manejando normal, no habría ningún problema porque es un texto que nosotros estamos como que, digamos así, diciéndole de alguna manera. ¿Sí? Ya, veamos el chat, me llegó un mensaje. ¿Podría por favor compartirnos el video de la clase? Claro, me parece que Iván es el que maneja todo esto, lo que está guardándola y todo, no habría ningún problema. Creo que quedan guardadas las clases, ustedes pueden revisarla las veces que ustedes quieran. Ya les di las herramientas para que ustedes busquen, todo eso les mandé también por el chat. Igual, el día de mañana les voy a subir al Moodle para que ustedes tengan también esos enlaces y ustedes puedan ocupar. Las diapositivas, si ustedes desean, también les daré PDF y les subiré también al Moodle. No sé, si ustedes quieren las diapositivas, si no, creo que los enlaces les ayudaría mucho más. Perfecto, mi ¿Sí? estimado Johnny. Bueno, primero agradeciéndote, ¿no? Por este primer día acerca del módulo 3 que hemos visto ya algunos gestores bibliográficos, bueno, y cómo tenemos que ir trabajando la información, ¿no? Para nuestras investigaciones. Muy interesante, sí, como tenemos ya en mente, este es uno de los cursos que vamos nosotros a ofertar, teniendo en cuenta de que también tenemos que trabajar bastante en la parte investigativa, en generación de artículos científicos y generar impacto con ello, ¿no? Entonces, yo voy a compartir en estos momentos el link de la asistencia, agradeciéndole muchísimo a Johnny por su tiempo, por su conocimiento, que es bastante valioso para nosotros, y mencionándole, según el comentario de aquí nuestro compañero Eduardo Navas, que los videos están siendo cargados en nuestra página, el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? En Moodle. Ahí están incrustados los videos, pueden verlo. Existe un canal de la biblioteca en el cual hemos publicado, en este caso, estos videos, ¿no? Estas conferencias, estos webinars que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Entonces, para el día de mañana tendremos la continuación de nuestros gestores bibliográficos y con eso terminaríamos la parte de Johnny, ¿no? Agradeciéndole muchísimo. Si no hay alguna pregunta más, tal vez de alguna persona, alguna duda que tengan, tal vez también. No duden de contactarme también si es que han tenido algún inconveniente con alguna situación de alguna tarea o alguna evaluación, por favor. Hasta el momento he estado revisando las estadísticas, creo que faltan algunas personas y de los que conozca y tenga la información, me de ir comunicando con cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, agradeciéndote, Johnny, Dios te pague por todo. Nos veremos el día de mañana ya para entrar a algo más práctico, ¿no es cierto? Con la utilización de Mendeley, según lo que estaba escuchando, ¿verdad? Ajá. Ya. Sí, una cosita más, mejor dicho, les invito a que ustedes hagan una práctica con lo que hemos visto hoy día, para que el día de mañana ustedes tengan un poco de referencias, artículos ya cargados, para ya ponerles directamente en Mendeley y hacer una especie como introducción y hacer el aplicativo ya con las referencias que vamos a manejar. ¿Sí? Perfecto, perfecto, Johnny. Entonces,
Recuerden que ya en una hora ya está cargado en nuestro canal de YouTube, ya inclusive en la parte de nuestro entorno virtual de aprendizaje Moodle, ya estarán incrustados los videos para que lo puedan revisar. Sí, si es que han tenido algún rato, alguna inconveniente de no haber ingresado a este webinar, lo pueden hacer mediante nuestra página de Moodle, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por la información, Johnny. Nos veremos el día de mañana. Y gracias, estimados compañeros. No se olviden de registrar su asistencia, ¿no? Nuevamente, por si acaso alguna situación haya salido alguna persona de aquí del chat, vuelvo a enviar el link, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos y les esperamos el día de mañana. Listo, una buena noche a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches.